Bien, en esta parte del programa, ya como lo habíamos adelantado, se encuentra con nosotros la ingeniera Grinia Ábalos. Ella es coordinadora técnica del Comité Multisectorial del Fenómeno del Niño ENFEN, ¿no? Hace unos días, exactamente, el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño confirmó la presencia en nuestro país de lo que se denomina la niña costera, ¿no? Incluso el ENFEN cambió el estado de alerta de vigilancia que se mantenía durante un tiempo por el de alerta de la niña costera 1, debido a las ya condiciones que se han venido presentando en los últimos días, ¿no? Yo le agradezco en realidad a la ingeniera Grinia Ábalos, que se encuentra esta mañana en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, que nos permite además también un poco dar a conocer los alcances, ¿no?, de este fenómeno. Ingeniera, muy buenos días. Gracias por atender la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación. Primero, me gustaría que nos ilustre en qué consiste cuando hablamos de la niña costera, ¿no? Porque a diferencia del fenómeno del niño, este se caracterizaba por tener temperaturas frías y perdurables en el mar. No, a la inversa, ¿no? A la inversa, ¿no? Temperaturas calientes, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la niña costera? Partiendo de la definición ¿Ya? operativa, digamos, que tenemos dentro de la Comisión del Estudio del Fenómeno del Niño, la niña viene a ser el enfriamiento de las aguas del mar, ¿Ya? Principalmente frente a las costas del Perú. Hablamos ya de la niña costera, de la zona más cercana a nuestro país. ¿Ya? Y la principal diferencia con un escenario del Niño es que durante el Niño más bien tenemos condiciones diferentes. El mar caliente, que es lo que hemos tenido, por ejemplo, en este último verano. Ya, cuando hablamos de condiciones diferentes, ya, con el fenómeno del niño tuvimos precipitaciones fuertes, ¿no?, en zonas que por lo general son zonas tropicales, ¿no? Y ahora, ¿cómo se va a dar este fenómeno? ¿Qué zonas va a afectar? Sí. Y nos gustaría que nos grafique básicamente, si es posible, por regiones o por, digamos, costa, sierra y selva, a fin que los oyentes que nos están escuchando puedan tener una idea cómo se podría presentar este fenómeno, ¿no? Sí, una cosa es la definición que acabamos de indicar, y otra también, y muy importante para los tomadores de decisiones, son las manifestaciones asociadas a estos contextos. Cuando tenemos un evento El Niño, generalmente las lluvias se concentran en la parte norte del país, en las zonas históricamente afectadas por El Niño, principalmente de Tumbes hasta Ica inclusive, dependiendo de qué intensidad sea el evento. Y además, asociado a este escenario muy lluvioso en la parte norte del país, tenemos otro hacia el sur, la Sierra Sur en el altiplano, donde más bien las lluvias son deficientes. Ese es el patrón típico de un evento El Niño en cuanto a sus manifestaciones. En un evento La Niña, como también lo hemos manifestado en el comunicado, son condiciones diferentes. Las manifestaciones principales es un escenario más lluvioso, principalmente en la región andina, en la región amazónica. Y más bien en las zonas costeras cercanas al mar, más bien hay ausencia de lluvias. Un aspecto importante que hay que considerar es que cuando hablamos de la niña, tanto el niño como la niña en realidad se desarrollan a lo largo de todo el Pacífico ecuatorial. Si se presentan con mayor intensidad en el Pacífico Central o en el Pacífico Oriental, ese es parte del monitoreo que hacemos, no solamente las agencias. No solamente un caso que se debe presentar en el Perú, sino... Exactamente, así como el niño modifica el clima a nivel global, la niña también tiene esas condiciones de modificar el clima a nivel global. Ahora mismo ya estamos en una condición de la niña en el Pacífico Central desde hace aproximadamente 3 meses, la NOAA ya lo ha confirmado, y esta condición es la que está modulando las lluvias en nuestro país. Ahora, nosotros las agencias nacionales monitoreamos en la región más cercana al Perú, el Pacífico Oriental o región Niño 1+2 o la zona del litoral, como también, digamos, es nuestro foco de atención. Y en este mes es que ya estamos en una condición niña recién en esta zona. Eso va a provocar primeramente va a modular, mejor dicho, las temperaturas del aire. Si bien es cierto, estamos entrando en estos días a la estación de verano, este verano va a ser más fresco por lo menos que el anterior. Y las lluvias en las zonas costeras van a ser muy reducidas, sin embargo en la parte alta
región andina, región amazónica, ahí sí se espera lluvias. ¿Y las precipitaciones en las regiones altas, región andina y selva, van a ser fuertes precipitaciones? No, generalmente las lluvias, a diferencia del evento del niño, Sí. las lluvias asociadas a la niña son más frecuentes, pero no son súbitas, como si, por ejemplo, ocurre durante el niño. Durante el niño hemos tenido lluvias diarias. O sea, puede haber una predictibilidad, sí se puede fijar en qué momento pueden registrarse estas lluvias. No, son dos cosas diferentes. Ver, Estamos hablando primero de qué intensidad, digamos, o qué frecuencia se espera en términos de lluvias. Es un año lluvioso. Se espera un buen año de lluvias para el país. El niño más bien está asociado a eventos extremos, lluvias intensas, súbitas, importantes, porque estamos justamente en una caldera, ¿no? El mar está caliente. La niña más bien favorece otro tipo de lluvias más dispersas, menos concentradas, digamos. Estamos hablando de unas regiones tanto Amazonía como región andina. Sin embargo, como parte del periodo lluvioso donde se presentan eventos extremos en cada año, ya sea niño o niña, siempre la recomendación es que las autoridades, el ciudadano de a pie esté atento a cómo evolucionan las condiciones, tanto de las lluvias como de las temperaturas. Y esto, y me lo preguntan acá por redes, esto puede originar que en toda la zona costera, usted me explica que no va a haber presencia de lluvias, va a ser un año fresco, ¿no? Usted nos explica, ¿no? Un verano. No hablamos de un verano fresco, no vamos a hablar de sequía. ¿En estas zonas? Sí. No, lo que pasa es que, a ver. Porque el año pasado en la zona norte, en un determinado momento, y esa es la preocupación que ellos expresan, ¿no? Entonces me gustaría que nos explique, por favor. La zona costera del Perú, toda la franja costera es una zona seca, climáticamente seca, es una de los cinturones más secos del mundo, ¿no? Es más, Lima creo que es la segunda ciudad más grande del mundo asentada en una franja desértica. Y cuando viene el niño, cambian estas condiciones, ¿no? Se vuelve un clima tropical, lluvioso, cálido, húmedo. Eso asegura lluvias en una zona donde generalmente no llueve. Por lo tanto, ahí es donde se ve el contraste del cambio de clima fuerte asociado a un niño. En un contexto de la niña, en realidad, el clima tendría que mantenerse similar a lo que normalmente es, pero más fresco de lo usual. ¿Por qué? Porque tenemos el mar frío. En el norte sí, ciertamente una preocupación es cuando no vienen las lluvias, empieza ya un proceso de que esa condición seca puede extenderse más allá del verano y, digamos, considerando los datos observados, históricos, cuando tenemos un evento en la niña, la parte baja no presenta lluvias, ¿no? Más bien la parte alta, media. Lo bueno es que estos reservorios, por ejemplo, están ubicados en la parte media alta, toda la cuenca del Pacífico Occidental, la vertiente del Pacífico Occidental, la cordillera. Entonces, repito, es un año propicio para que pueda favorecer a la acumulación del recurso hídrico. Y en ese sentido, ustedes como Comité Multisectorial del Fenómeno del Niño, el ENFEN, ya tienen alguna evaluación, cuáles podrían ser los impactos, sean positivos o negativos, tanto para agricultura y también para pesca. No, en realidad nosotros como institución técnica científica, somos 7, ¿no? 4 de estas son técnicas científicas y 3 tienen que ver con impactos. Son INDECI, CENEPRED y la misma Autoridad Nacional del Agua. Esta información va a los sectores. Y los sectores son los que evalúan y empiezan a definir sus escenarios de riesgo frente a este escenario. Ahora, y cuando usted nos dice va a ser un verano fresco, las temperaturas, ¿a cuánto van a oscilar más o menos? En Lima, por ejemplo, en el norte del país y en otros puntos. Normalmente en Lima, las temperaturas del aire en el verano oscilan entre los 23, 24 grados hasta los 27. En un año normal. En un año como este, que está más fresco de lo usual, esperamos 1 grado menos de ese rango, es decir, entre 22 la mínima y la máxima entre los 25, 26. No olvidemos que entre enero, febrero, marzo, que es el verano, febrero climáticamente es el mes más cálido, ¿no? Entonces aquí podrían presentarse unos días tanto más cálidos que otros, pero nada comparado con lo que hemos tenido el último verano. Que el año pasado que tuvo temperaturas ya 32 por encima grados.
32 grados. Que fue el pico, ¿no? Que fue el pico, exactamente. Y en el norte, que es una zona calurosa por naturaleza. Así es, sí, pero igual está frío. Igual. Entonces ahorita está reportando unas anomalías de 1 grado, es decir, está más frío de lo usual, 1 grado, grado y medio. Para el verano se esperan temperaturas alrededor de sus rangos normales, 35 como máxima, 36. Y me preguntan por el rango de lluvia ahí en la selva. En la selva, ¿cómo se va a presentar? Sí, como ya habíamos manifestado, asegura un año más lluvioso del usual en la región amazónica, ¿no? Yeah. Así que, digamos, un aspecto importante que hay que considerar desde ahora es cuando estas lluvias, por ejemplo, que se están presentando en la parte de Cajamarca, Amazonas, San Martín, de aquí a un tiempo, eso se ve reflejado recién en la onda de crecida del río Amazonas en Iquitos. Eso es un aspecto que ya las autoridades saben, los que tienen que ver con riesgos saben que cuando llueve en estas secciones de la región amazónica oriental, eso se traduce en caudales importantes o niveles de río, mejor dicho, importantes del Amazonas meses después. Así que eso es un aspecto que ya lo están, digamos, trabajando, viendo, porque las lluvias se han concentrado precisamente en esta zona. Pero menos intensa que el Niño, ciertamente. Menos intensa, es menos violenta la niña. No, está bien, hay que explicarle, creo, en esos términos a la población para que esté lo suficientemente preparada. Hemos aprendido, creo, después de este fenómeno del Niño costero, un poco ya a entender y a tomar las previsiones. Usted se le pregunto como profesional que usted está en el día a día. Cada evento del Niño es único y diferente a la vez. Cada uno tiene su propio patrón de impactos y de manifestaciones. Entonces, un aspecto que hay lecciones aprendidas definitivamente considerando este último evento. Uno, que siempre se había esperado un evento del Niño que pueda desarrollarse a lo largo de varios meses y hacer un pico en el periodo lluvioso, ¿no? Entra en fase con el periodo de lluvias y se esperaban lluvias importantes. Así fue el 82-83, 97-98. Pero este evento ha sido diferente, muy diferente. Parecido, según algunos refieren, al Niño de 1925, que de pronto de condiciones normales que teníamos en diciembre, 8 días después colapsan los vientos, rápidamente la perturbación atmosférica, digamos, encuentra respuesta del mar y se acopló el evento y duró 3 meses. Y luego empieza a decrecer. Esa es probablemente la otra, digamos, versión, una nueva, no nueva porque ya hemos tenido en el 25, pero una versión del Niño sobre la cual hay que tener mucho cuidado en el sentido de que no da mucho tiempo para la prevención, ¿no? Y siendo un país que... Son esos inesperados. Son esos eventos que rápidamente se desarrollan y bueno, evidentemente en un país como el nuestro que no hay una cultura de la prevención, sino que tiene que haber un indicio o algo para recién iniciar la prevención, es lo que ha pasado. Con la niña costera no ocurre eso. La niña tiene un proceso más, ¿no? Entonces ya hace 3 meses que está frío, este último mes se cumplen 3 meses que ya califica como un evento. La niña no es un evento intenso, ¿no? Yeah. Es una niña que está entre débil y moderada, asegurará un verano más fresco del usual, lluvias por encima de lo normal, entonces en ese contexto deberíamos trabajar, pero más allá de eso, como le decía, y es la recomendación ya del CENAMI, que es parte del ENFEN también, es apenas iniciamos el periodo de lluvias en el país, basta eso para que pueda el tomador de decisiones y la población estar, digamos, listo, porque cualquier evento extremo se puede presentar en ese contexto, ¿no? ¿Y en eso ya hemos avanzado? Que ya a raíz de la información con la que proporciona CENAMI, la institución a la que pertenece usted... Yo espero que sí. El COEN, por ejemplo, es un buen ejemplo después de organización, ¿no? Están todas las instituciones, digamos, agrupadas, la información fluye de manera rápida, tiene todos los niveles técnicos, pero también de las otras instituciones que tienen que ver con la gestión de riesgos, y me parece que eso ha sido un resultado importante que sí deberíamos mantenerlo porque nos permite trabajar articuladamente, no como islas en realidad. Eso es un resultado del Niño costero, es lo que nos ha dejado, digamos, en términos de organización y gestión. Creo que eso para adelante va a ayudar mucho. Hoy tenemos una central que canaliza
todas las instituciones que están comprometidas en el tema de emergencia, en el tema de defensa civil, ¿no? Y no solamente lluvias, sino también están los especialistas que tienen que ver con tsunamis, con terremotos, con volcanes, erupción volcánica, lahares. O sea, hay todo un centro que se ha configurado en el COEN, y eso, digamos, a mi modo de ver, como técnica, es algo importante que no todos los países, ¿no? Se organizan. ¿Estamos a la vanguardia de nosotros? Ha sido este último, después del niño 2015-2016, que se tomaron todas las medidas de prevención y las lluvias no fueron tan fuertes como se había pronosticado. Luego al año siguiente tenemos un niño súbitamente que desencadenó y el COEN se mantuvo. Eso ha permitido que haya sido nombrado a nivel internacional el COEN como una buena práctica en el tema de gestión de riesgos. Qué interesante. En realidad, sí. O sea, hemos recibido un merecimiento. Sí, ha sido la FAO, no recuerdo bien el organismo internacional que ha hecho un reconocimiento internacional. Así que hacia ello deberíamos organizarnos en un país tan vulnerable como el nuestro, el décimo, entre los 10 más vulnerables del mundo frente a la variabilidad climática, ¿no? Y ahora, en el caso de la niña, ¿cuánto puede durar, qué tiempo podría estar durando este fenómeno? Una niña fuerte, intensa, puede estar durando hasta 9 meses. A diferencia de un evento, el niño fuerte intenso que puede durar hasta 18 meses. Entonces, este evento apenas tiene 3 meses, ¿no? Es muy probable, además, que en el verano las condiciones tiendan a normalizarse. Ese es el escenario que manejamos. ¿Y cuáles son las recomendaciones, ya usted como especialista, como coordinadora, que le brinda a la población? La de siempre es el tema de la información. En estos tiempos de tecnologías, estar desinformado, no enterado, creo que ya es más bien un descuido que no ayuda en nuestra capacidad de decisiones. Práctica, hay muchos peruanos que ya reciben. Pero los jóvenes ahora, nosotros sentimos y lo sentimos por las redes, están muy interesados, ¿no? Son ellos los que preguntan justamente lo que usted me estaba preguntando, ¿cómo se va a manifestar? ¿Qué zonas van a estar afectadas? Porque yo en vacaciones tengo que hacer prácticas en tal lugar. Entonces, eso es importante, ¿no? Ese tema de tomar decisiones, como se dice, climáticamente inteligente. Somos un país cuyo clima, o mejor dicho, que tiene un rango de climas impresionante que no tienen todos los países. Por lo tanto, cuando uno va a decidir qué hacer, qué actividades va a desarrollar, hay que informarse. Pero y es parte del éxito también a las actividades productivas, el pequeño agricultor, mediano por agricultor. Supuesto. Eso lo decimos nosotros con poco experiencia, cuando vemos que tenemos un programa agrario muy temprano, donde siempre hay una preocupación en saber cómo se va a mover el clima, dicen ellos. Bueno, ¿cómo se va a manifestar? Eso, sí, le agradezco por su pregunta, porque, digamos, una cosa son las redes sociales y que acceden los que tienen, digamos, estas fuentes de información o estas líneas de información, pero el ciudadano que vive en las alturas y que no tiene hasta ni señal de teléfono ni internet, ¿cómo es que puede gestionar sus riesgos? Entonces ahí el CENAMI, por ejemplo, ha avanzado mucho en el tema de los foros locales y de las radios comunales, ¿no? Y el programa de Tambos, que ahora se llama Programa País. Ayuda muchísimo en esto, ¿no? Entonces se emite un pronóstico que luego es afinado en nuestra sede regional, porque el CENAMI tiene, digamos, sedes desconcentradas. Eso pasa a las radios locales y es a partir de ahí que podemos asegurar, digamos, la difusión de estos peligros, ¿no? Qué interesante, mi estimada ingeniera Grinia Ábalos, coordinadora técnica del Comité Multisectorial del Fenómeno del Niño. Y este es un trabajo de monitoreo permanente, ¿no? El clima no tiene fronteras, no tiene vacaciones, permanentemente está influenciando la vida del hombre desde siempre, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Muchas culturas han prosperado y han declinado debido a las condiciones climáticas. Por lo tanto, nosotros como país tenemos que seguir dando, digamos, esa pauta de ser muy organizados en la prevención. O sea, venimos de culturas que han manejado muy bien la variable clima para prosperar, para gestionar sus riesgos, y en estos tiempos eso debiéramos nosotros desarrollarlo más y mejor. Un aspecto importante es la educación.
¿no? Cómo desde la escuela los profesores y la currícula también se va condicionando a enseñarle al niño, adolescente, durante tantos años que está en la escuela. ¿Hemos avanzado ahí? En algunos aspectos sí, tenemos unas buenas... ¿Se han incorporado en la currícula en estos aspectos? Por ejemplo, con el Ministerio de Educación estamos trabajando con el CENAMI las guías didácticas para tiempo y clima. ¿Ya? Hay otra experiencia también con la Autoridad Nacional del Agua para el tema de inundaciones. Entonces, los profesores extraen temas importantes de esas fuentes de referencia para acondicionarlas a sus áreas temáticas de ciencia y tecnología, ciencia y ambiente. Pero recién empezamos, ¿no? Desde la práctica del CENAMI recién hemos estado avanzando en eso y la idea es trabajar mucho más cercanamente. Y también he visto que el CENAMI estaba haciendo cursos, talleres descentralizados para capacitar a docentes, ¿no? Que es un tema muy interesante. Sí, justamente, ¿no? Es parte de este proceso que es popularización de la meteorología, se llama, está enmarcado dentro de un proyecto muy interesante de impacto que es Climandes, ¿no? Y ha trabajado en 8 UGELs rurales, entre ellas Cusco, por ejemplo, en zonas como Sicuani, Espinar, y esta semana están justamente instalando las casetas didácticas en los centros, digamos, educativos, para que el profesor también no solamente sea una cuestión teórica, sino más vivencial, que lleve al alumno a indicar, mira cómo se mide la temperatura, y el propósito es unir esfuerzos para tener una generación de tomadores de decisiones de aquí a unos años mucho más conscientes con el clima, ¿no? Cuando hablamos de tomadores de decisiones nos referimos que los líderes locales tengan la capacidad de poder manejar todas estas acciones preventivas. Sí, básicamente todo este tema, bueno, en realidad todos tomamos decisiones todos los días, pero cuando ya esas decisiones tienen que ver con el bienestar de otras personas y se gestionan, digamos, presupuestos para el bienestar de las personas, ahí es donde a veces hemos visto que no consideran al clima para planificación, para adaptación. Así que eso es importante. Bien, doctora ingeniera Grinia Ábalos, coordinadora técnica del Comité Sectorial de Fenómeno del Niño ENFEN, le agradezco la amabilidad de habernos visitado a los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. La voy a estar molestando permanentemente porque en realidad debo felicitarlo porque CENAMI está haciendo un trabajo bastante interesante, ¿no? Me olvidaba que incluso hace poco presentaron a través de Climandes un libro donde muestran justamente todas esas, digamos, costumbres o estas creencias ancestrales, pero están exacto. Muy interesante en realidad, que es de suma utilidad para el hombre del campo, ciertamente. Sí, y además algo importante que más allá de esa publicación, esa recopilación, que es importante mostrarla, documentarla, es que estamos trabajando con las comunidades, sobre todo en Oaxaitaqui, en la parte alta de Cusco, un pronóstico conjunto con los yachachics y los meteorólogos del CENAMI. Entonces se emite un pronóstico, digamos, del CENAMI, esto llega a la comunidad, el meteorólogo local, el yachachic, lo afina y va dándole la ponderación al pronóstico y dice la helada, sí, pero a partir de tal hora, de tal intensidad, que ya tienen conocimiento, entonces, y en el tambo se publica justamente ese pronóstico, así que es una experiencia muy interesante. Y acá me preguntan si esa misma experiencia la van a replicar en comunidades nativas en selva, ¿también tienen pensado? En Puno vamos a empezar este año, en la zona tanto aymara como quechua. En comunidades nativas no hemos tenido todavía esa posibilidad. El proyecto que nos está, digamos, soportando Climandes focaliza entre Cusco y Puno. Sin embargo, sí hemos tenido acercamiento y una reunión con la parte baja, con la zona de Quillabamba hacia Cusco, ¿no? Cusco. Claro. Pero todavía no, como experiencia concreta todavía no tenemos. Nuevamente, mi estimada ingeniera Grinia Ábalos, coordinadora técnica del Comité Multisectorial de Fenómeno del Niño ENFEN, gracias por acompañarnos esta mañana acá en Enlace Regional y RCR. Muy agradecido. Gracias a ustedes también.